A solo un puente de distancia, del otro lado del río, se vislumbra la ciudad de Avellaneda, una ciudad forjada por el hierro, el esfuerzo y el sudor de los primeros industriales. Aquí las leyendas se susurran por lo bajo, como secretos que aquellos de este lado del río solo conocen. Hay un lugar donde la ciudad parece desvanecerse. Bajo su puente, una historia oscura ha perdurado durante años. A orillas del río, aún resuena la historia del tranvía que se perdió en sus aguas, llevándose con él las almas de los que iban a bordo. Cuando paso por el puente Bosch de Avellaneda, tengo un montón de sensaciones encontradas. Es un puente que a simple vista es como uno de los tantos puentes que conecta la ciudad con el resto de la provincia. Sin embargo, hay una historia oculta ahí que llama mucho la atención, que es muy tenebrosa y que recuerda una tragedia. Y a veces me da más una sensación de miedo o de tristeza, como de una mala espina rara que me recorre el cuerpo, y a veces una sensación de tratar de averiguar más qué fue lo que pasó ahí. En su época dorada, Buenos Aires supo tener la red de tranvías más grande del país, con 900 kilómetros de vías. Era, además de un símbolo de modernidad, una forma de conexión entre barrios. Un sistema que unía la vida de miles de personas transportándose desde sus hogares hasta sus trabajos, a sus amores, a sus sueños. La red de tranvías de Buenos Aires fue una de las más extensas del mundo, no de la América Latina, del mundo. Muchísimas personas que vivían a las afueras de Buenos Aires venían a trabajar al centro, podían trabajar en el centro en muy breve tiempo. El tranvía pudo conectar toda la ciudad de Buenos Aires y a su vez permitió que muchísima gente que vivía en la zona sur de Buenos Aires, Avellaneda, etc., pudiese trasladarse frecuentemente y con calidad y con precios muy accesibles, porque había un horario hasta para el obrero. Los obreros pudieron trasladarse hacia los lugares donde comenzaba la industrialización nacional. Obviamente, cuanto más crecen las cosas, más posibilidades de accidentes existen. Muchos trabajadores lo utilizaban constantemente su día a día para ir a sus lugares de trabajo, y justamente esta línea de tranvía partía desde Temperley a las 5 de la mañana para llegar a Constitución aproximadamente a las 7 de la mañana, que en ese momento era el centro porteño. La mañana del 12 de julio de 1930 amaneció con el mismo ritmo de todas las demás. El tranvía número 105, interno 75, que conectaba Temperley, en provincia de Buenos Aires, con Constitución, en la capital, esperaba en la parada brillando bajo la tenue luz del amanecer. Subían los pasajeros, trabajadores, madres, estudiantes, todos con sus miradas perdidas, concentrados en pensamientos cotidianos, sin saber que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre. El tranvía avanzaba sobre el puente que conectaba Avellaneda con Barracas, un recorrido familiar, una ruta confiable, pero aquella mañana pasaría algo distinto. Las personas que usualmente tomaban ese tranvía eran inmigrantes que pasaban de una orilla para la otra para poder ir a trabajar. Habían llegado con la gran ola inmigratoria acá a Argentina, buscando una nueva vida, una vida mejor. Y tal vez nos podemos imaginar de qué estaban hablando esa fría mañana del 12 de julio de 1930. Hay que tener en cuenta que al día siguiente iba a empezar el primer mundial futbolístico del mundo, así que tal vez estaban haciendo apuestas futbolísticas o hablando sobre la situación política del país o simplemente lo que había pasado el fin de semana con su familia. A las 6:20 de la mañana, la visibilidad era casi nula, lo que hizo que el conductor no advirtiera que parte central de la estructura del puente había sido levantada para permitir el paso de una lancha de carga. El chofer
hizo su máximo esfuerzo por frenar el vehículo, pero fue en vano. El tiempo le había jugado una broma cruel. El tranvía se precipitó al riachuelo, llevándose consigo a todos sus ocupantes. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar fueron socorridos por personal policial, mientras buzos rescatistas intentaban hallar pasajeros con vida. Inicialmente se contaron 44 cadáveres, aunque horas después los forenses indicaron que los fallecidos eran 56, entre ellos 5 mujeres y un niño trabajador. Cuando me enteré sobre la historia del accidente, es como que pude entender muchas cosas. Pude entender por un lado la importancia del tranvía, fue un accidente muy grave justamente porque transportaba a muchas personas. Pude entender también que hay un problema histórico en la justicia argentina. Después de este trágico hecho, no hubo nadie al cual se haya responsabilizado por este hecho. Con lo cual hay un dejo como de, si se quiere, de tristeza por todo esto, porque no se pudo hacer justicia. Las pericias determinaron que el acelerador estaba trabado y los frenos muy desgastados. Algunos decían que la responsabilidad era del maquinista al no notar la señal de peligro, aunque otros afirman que el puente no debía estar levantado a esas horas. Y aunque pasaron más de 90 años de la tragedia, en Avellaneda se sigue hablando del fatal accidente. Luces que aparecen sobre el riachuelo, sombras que parecen moverse entre la niebla, voces y gritos desesperados son algunas de las señales que dicen haber percibido gente de la zona. Desde hace años, la leyenda urbana que habla de los fantasmas de los trabajadores del tranvía sigue vigente. He escuchado que los vecinos de la zona o quienes transitan el puente para ir a trabajar diariamente, sobre todo los días de llovizna o los días de neblina, suelen ver o suelen percibir ciertas cosas que en un día regular no se perciben y que no pueden percibir todas las personas. Cuando vos decís tuvieron un accidente trágico y por qué vuelven a ese lugar, corresponde más que nada por cosas para cerrar. Lo que sucede cuando nosotros venimos a la vida es que nosotros pactamos lo que vamos a vivir y nuestra partida también, cómo va a ser. Eso no se puede modificar. Eso que nos deja que no hay cosas pendientes cuando partimos. Pero sí puede pasar que los familiares que quedan están esperando una resolución de ese accidente, de esa forma fatal en que partieron, y ellos se dan cuenta de esa molestia. Hoy, al caminar por los márgenes del riachuelo, muchos sienten una extraña conexión con el pasado, un eco de aquellos tiempos que aún resuenan en el aire. Las almas de aquellos trabajadores del tranvía número 75, que aquella gélida mañana de julio perdieron la vida, parecen no poder descansar en paz. Más de 90 años pasaron de esa tragedia y aún así muchas personas que transitan la zona o incluso vecinos que no conocen la historia dicen que sienten una presencia fantasmagórica, que se les eriza la piel cada vez que están pasando por ese lugar o que incluso escuchan voces, quejidos, pedidos de ayuda y se dicen que son las almas de esas personas que nunca se dieron cuenta que pasaron a otra vida y que siguen buscando su camino. Cuando nacemos ya tenemos nuestra fecha. Sabemos cuándo, quizá internamente, estamos marcados qué fecha vamos a partir. Y muchas veces esas fechas no se cumplen, son antes. Entonces, muchas veces la muerte, hay personas que no se quieren ir y que se aferran a la tierra y no pueden elevar. Dicen los vecinos que los fantasmas de sus ocupantes vagan por los alrededores del puente Bosch, atados a los sueños que dejaron atrás. Sus almas continúan buscando justicia por la tragedia que los unió a ese destino fatídico. Cuando efectivamente el cuerpo muere,
entonces se produce ese estado de confusión donde la persona está como de alguna manera desesperadamente intentando comunicarse, pero no sabe cómo, al resto de los otros, posiblemente intentando decir no estoy muerto, todavía estoy aquí, ¿no? Ese estado confusional. La gente que pasa por el lugar suele decir que más llegado el atardecer empiezan a sentir una presencia extraña, se les eriza la piel, sienten como que hay algo más allá de ellos ahí recorriendo el espacio. Creo que las energías de las personas quedan plasmadas en el lugar que habituamos. Es muy probable que haya, llámese almas, llámese energía, llámese espíritu, lo que cada persona crea, que haya quedado presencia de eso en el lugar. La historia del tranvía de Avellaneda nos recuerda que la vida es un viaje incierto y que algunas almas no encuentran paz, algo que ni el paso del tiempo ni el olvido les pudo conceder. Por eso, si caminás por las calles de Avellaneda y te parece sentir una presencia o una brisa extraña envuelve tus pasos, quizás sea el eco de aquellos pasajeros que continúan en un viaje eterno, buscando el descanso que nunca han tenido.